Esta es una presentación que iba a hacer Miguel Ángel Bernal, que, como ha dicho José María, han estado trabajando en muchas cosas alrededor de cómo se... Bueno, que han estado redactando, entiendo, la parte de... y han estado muy cerca de lo que se ha puesto al final en el anteproyecto sobre Asociación por la Innovación. Yo he cogido la información que hay en la web, que es los dos documentos fundamentales, el del Ministerio de Economía y el de un documento que tradujo, me parece que fue José Manuel Martínez, del Ayuntamiento de Valladolid, sobre lo que es la compra pública innovadora. Y sobre esos documentos lo que he pretendido es hacer una especie de síntesis para presentaros qué es lo que yo he sacado en claro, qué es la Asociación por la Innovación y qué es lo que deberíamos de empezar a utilizar desde un punto de vista de nuestra mentalidad emprendedora para entender lo que está haciendo la Administración. Es decir, por intentar decirlo muy resumidamente, esos dos mundos, el sector público y el ecosistema emprendedor, tienen que entenderse, tienen que saber cuáles son los mecanismos que activan la iniciación de las actividades tanto del sector público como de los emprendedores. Bueno, pues vamos a ello. La compra pública de innovación. ¿Cómo empieza esto? Esta es la visión que tiene de la innovación. Por ejemplo, esto es un documento de la Comisión Europea en el que se habla de compra pública precomercial. Veis ahí que dice ciclo típico de la innovación de productos. Esto parece como muy ingenieril, ¿no? Dice, bueno, haces esto o esto. La innovación no es ingenieril. La innovación es incertidumbre, es más método científico, es hipótesis, la valido o no la valido, me funciona o no me funciona. No es ingenieril. La innovación, si fuera, la podemos procedimentar mucho, podemos sistematizarla, entre comillas, pero no quita el riesgo. Hacer un puente no tiene riesgos. Los ingenieros saben hacer puentes. Llevan haciendo 3.000 años puentes y no se les caen. Algunos se caen, pero será porque alguno no lo ha hecho bien. Pero no es... La innovación no es ingeniería, es otra cosa, es innovación, es científica. Es decir, es establecer hipótesis y eso significa que muchas de las hipótesis que estableces no funcionan, que sencillamente eran falsas, ¿vale? Con lo cual hay que intentar mover eso. ¿Por qué os digo esto? Tenemos que empezar a pensar que el sector público tiene una imagen que no es la que tienen los emprendedores. El sector público, como decía ahora Fernando, dice, vale, preséntame el pliego tipo para hacer. Un pliego tipo es un pliego en el que las cosas ya están como muy enganchaditas para poder repetir, ¿vale? Para los que no entiendan esto de los pliegos tipo. Pero esto no es la innovación. La innovación a un emprendedor ya le gustaría que fuera un camino, boom, voy haciendo esto y tengo éxito. Eso no es así. No es así. Bien, empieza así. ¿Qué es esto de la compra pública precomercial? La compra pública precomercial lo que hace es que, como decía José María, alguien dice, voy a detectar, tengo una necesidad, voy a ver si se puede arreglar, pero lo único que quiero es saber si se puede o no se puede. No que me la arregles, es decir, no quiero la silla del final. Quiero decir si serías capaz de hacer algo parecido a una silla para yo poder descansar. Con lo cual, él tiene una idea de cuál sería el producto o servicio, invita a un montón de empresas, esas empresas pasan a una fase, bueno, se las selecciona, veremos ahora lo que es la Asociación por la Innovación. La fase 2 genera un prototipo. Fijaros que de la fase 1 a la fase 2 ya ha habido gente que no ha pasado, es decir, la Administración ha dicho no me gusta tu idea o no funciona o no pasas el corte según los criterios de adjudicación que habíamos establecido. Van pasando y al final llega y dice, bueno, pues ya he terminado con el prototipo. La precomercial se queda ahí. Como decía José María, el Da Vinci el ordenador que servía para operar, se quedó en esa fase. No se han hecho más, pues porque no se compran. Esa es la precomercial. ¿Qué es la Asociación por la Innovación? Junto esa parte, la precomercial, en un solo procedimiento con la idea de que al final voy a comprar, si sale. Es decir, porque al final de eso, volvemos otra vez al riesgo en la innovación, puede ser que nadie sea capaz de hacer una silla, podría llegar al caso, o nadie sea capaz de hacer una... Bueno, pues entonces pasa, no hay siguiente fase, no hay fase comercial, ¿vale? José María, tienes todo el derecho y el deber del mundo de si digo alguna cosa que atropello jurídicamente o tú te levantas y me quitas la razón, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a innovar? Como decía antes, no vamos a innovar modelos de negocio, no vamos a innovar, vamos a innovar sobre bienes y servicios. Hombre, es que hay más tipos de innovación que se podrían hacer. Ya, sí, pero compra pública de innovación, bienes y servicios, ¿vale? Innovadores. Los pasos previos, los ha dicho José María, yo lo único que voy a hacer es remarcar muy rápidamente porque estamos ante un problema
yo creo que de concepción. La administración quiere seguridad. La ingeniería es seguridad. Llevo haciendo 3.000 años puentes, no me digas cómo se hacen los puentes. Los puentes se hacen así. La innovación no es ingeniería, es ciencia. Y la ciencia establece hipótesis que funcionan o no funcionan. Perdón, es mentira, la innovación no es ciencia. La investigación y desarrollo es ciencia con sus hipótesis. Cuando innovas, lo que le vas a decir al público es, ¿tú utilizarías este bien o servicio? Y puede ser algo perfectamente utilizable y te van a decir que no, que es la parte que tiene la innovación de social. Es decir, para que exista la innovación, no un invento no es social, una innovación es el invento socializado, un invento que adopta la sociedad o las personas o las empresas. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los pasos previos? Esto que decíamos que es muy importante y que si no funcionan, es que, no olvidaros, esto no va a funcionar. Esto de la compra pública de innovación no va a conseguir que haya elementos, personas que atiendan las llamadas de innovación de las administraciones públicas, del sector público. Agregación de la demanda y compra conjunta. Bueno, eso yo creo, he puesto en negrita lo que para mí es muy importante. ¿Es importante que haya agregación de demanda? Sí, pero la puede haber después. La administración pública, una vez que le funciona algo en algún punto, no tengáis problemas que se van a copiar. Ellos no compiten con eso. Ellos lo que quieren es, se copian, no tienen problema. No es como las empresas privadas que compiten. Yo tengo esto, pero tú no. No, ellas lo tienen todo lo que funciona sin problema. Con lo cual, aunque no se produzca agregación de demanda inicialmente, no tiene por qué pasar gran cosa. Es conveniente que la haya y que haya compra conjunta, porque eso va a dar al mercado la sensación de que hay un mercado y un tamaño de mercado muy apetecible que te va a permitir no solamente dejarte las pestañas haciendo innovación, sino, como decía Fernando, cuando vayas a alguien, oye, mira, que estoy en este punto y necesito dinero para seguir avanzando, que la gente dé dinero en función de ese tamaño del mercado. Publicidad y transparencia, fundamental. Hacer llamadas al mercado. Pues esto es un problema que se junta con lo siguiente. Si tú no haces una transparencia y no haces una publicidad adecuada de cuáles son las necesidades que quieres cubrir, es que el mercado sencillamente no va a ir a ti. Y hay que utilizar no los canales que piensa la administración que tiene para hacer publicidad de contratos, sino los canales que existen donde está la gente que sabe hacer innovación, que probablemente no sean los mismos canales. Consulta preliminar al mercado. Para mí esto, fijaros, está en negrita y cursiva porque es fundamental. Hay muchos innovadores, hay muchos emprendedores que empiezan a hacer emprendimiento de cosas que ya existen en el mercado. A los propios emprendedores nos falta conocimiento, información sobre qué realmente funciona y qué está funcionando en el mercado. Y que no pasa nada, porque hay competencia, eso, no pasa nada. Claro, pero cuando yo voy a generar algo que en un momento determinado, si en una determinada fase me aparece alguien diciendo, oiga, que lo que usted está pidiendo ya existe en el mercado y tengo que parar mi asociación por la innovación, que ahora veremos que puede ser un procedimiento muy largo o muy corto, pero lo normal es que sea bastante largo, bueno, pues hay que hacer una buena consulta, porque si no nos caemos con todo el equipo. Una muy buena consulta del mercado. Y una cosa que se llama diálogo técnico. Decía José María que, claro, luego lo veremos cuando veamos los agentes. ¿Quién compra? En la administración ahora mismo los que compras es un promotor que detecta una necesidad de un bien y servicio con un objeto cierto y un gestor de contratación. Luego hay elementos de intervención y demás, pero bueno, vamos a poner los elementos, digamos, clave para hacer la compra y un gestor que lo que se ocupa es decir, ¿usted quiere mesa? Sí. Pues el procedimiento es esto, sigue así, estos son los pasos, ¿vale? Pero esas personas es muy difícil que sean capaces de generar un diálogo técnico sobre una innovación que no existe en el mercado. Eso es muy complicado. ¿La administración se va a dotar de eso? ¿Se va a dotar rápido? ¿Se va a dotar bien? No lo sabemos. Si no se dota, esta sí que es una opinión, esto no va a funcionar. Porque los emprendedores lo que van a intentar buscar es que haya alguien, no que hable su idioma, sino que cuando hablan de innovación, los otros entiendan innovación. ¿Sí? Identificación y planificación de las necesidades de compra. Volvemos a lo mismo. Los promotores que ahora mismo en la administración pública compran saben de las cosas que existen, de las que no existen, no. Se pueden imaginar que a lo mejor haciendo no sé qué cosa de drones, como contaba antes Fernando, porque él ha oído cosas de drones, haciendo no sé qué, pueden ver los árboles que están enfermos en Madrid. Bien, fenomenal, ya tengo la necesidad, pero luego para armar todo lo que es lo que conlleva la Asociación por la Innovación se necesitan más cosas. Se necesita diálogo técnico que seamos capaces de decirle, oiga, ¿usted sería capaz de hacer algo parecido a esto funcionalmente?
Todo lo que sea descriptivo en la innovación, lo que está haciendo es matar la innovación, porque dice, me voy a la ingeniería, ya lo describo, si lo describo soy ingeniero. ¿Vale? Mapa de demanda temprana, fundamental, porque esto no son setas, la innovación cuesta saber, cuesta investigar, cuesta desarrollar. Un emprendedor que se precie va a estar entre 2 y 4 años para saber si aquello que está haciendo funciona o no funciona. Claro, si tiene ya esos plazos y sabe qué es lo que se va a tener que meter y hay alguien que le avisa, oye, que dentro de 6 o 8 meses yo voy a hacer no sé qué con estos drones o voy a intentar cargar los autobuses de Madrid con no sé qué historia. Bueno, pues alguien empieza a prepararse de tal manera que cuando alguien decide que va a sacar eso, pues ahí tiene la posible gente que le va a dar respuesta a lo que está pidiendo. Si no, pues eso será un erial, es lógico. Gestión de propuestas no solicitadas. Toda la innovación aparece en la que está pasando como demanda, pero también hay oferta innovadora. Es decir, también hay empresas ya que están trabajando con un montón de cosas que pueden ofrecer a las administraciones públicas cosas para mejorar sus bienes y servicios que ahora mismo no tienen. Bueno, pues vamos a intentar ver cómo pasa esto. Y por último, apoyo de grupos técnicos multidisciplinares. Yo no lo considero muy importante, es bastante importante, pero no. Para mí los 4 de medio, esto es una opinión, son los elementos. Fijaros, estamos en la parte previa, todavía no hemos empezado a hacer una asociación, estamos en la parte preparatoria en la que el sector público tiene que preparar, para la redundancia, lo que sería una asociación por la innovación. Eso es un trabajo inmenso y ahora mismo yo no conozco que haya administraciones, con todos mis respetos, que estén preparadas para hacerlo de una forma sistémica, es decir, no que lo hayan hecho una vez, hay administraciones que lo han hecho una vez. El problema es que esto, para el 3% del PIB europeo en el 2020, no es una vez. Hay que hacerlo muchas veces. Y la Administración tiene una cosa que se llama la contratación pública absolutamente distribuida. La contratación pública no es como los impuestos, que está la agencia tributaria. No, no. Todo ayuntamiento, toda empresa del sector público contrata. Está absolutamente distribuida. ¿Vale? Bien, cosas que tienen que entender los emprendedores. La administración pública habla un lenguaje y los emprendedores hablan otro. Tenemos que empezar a hablar elementos de conjunción. Fijaros lo que dice ahí. ¿Hay suficiente conocimiento en el mercado como para poder definir las prescripciones técnicas? Empezamos ahí. Este es una parte del documento que os he comentado, del que he sacado mucha información y que os recomiendo, tanto empresas como emprendedores como sector público, que les deis un vistazo. Fijaros, para mí este es un elemento en el que por lo menos empezamos a clarificar ya de qué estamos hablando y cuáles son las opciones que me están planteando el sector público y cómo los emprendedores tendrían que empezar a moverse. Insisto, ¿hay suficiente conocimiento en el mercado? Dice, no, no hay suficiente. Pues vete a las consultas previas, lo que estábamos diciendo. Sigue investigando en el mercado. Si no sabes si existe algo de lo que estás buscando, sigue buscando. Cuando no lo encuentres, vale. Dice, sí, ya hay suficiente conocimiento, ya sé. Vale. ¿Es necesario hacer investigación y desarrollo antes del procedimiento de contratación? Dice sí o no. Si es sí, seguimos y preguntamos, ¿deseas adquirir productos después? Lo que decíamos antes. Después de la fase de I+D, ¿quieres adquirir, quieres contratar lo que vas a conseguir con ese I+D, los productos y servicios que salgan? Y si es sí, me voy a la Asociación por la Innovación. Y si es no, estoy en compra pública precomercial. Fijaros la diferencia. La asociación es la parte previa de descubrir la innovación y la parte posterior de innovar. La precomercial es, he descubierto lo que tú me estabas pidiendo. Mira, este es el diseño que tengo, tal, y se acabó, ahí se queda. ¿Vale? En la parte del no, ya no estamos en compra, estamos en compra pública de innovación, pero no estamos en estos elementos. Puedo comprar innovación sencillamente porque existe, está perfectamente, no es necesaria la I+D, pero hay gente que me puede, a partir de una I+D previa o a partir de lo que sea, desarrollar o producir el bien o servicio que yo entiendo que me va a innovar, pero no hay I+D. Bueno, pues me voy a un procedimiento de licitación de negociación. O sea, ¿usted es capaz de construirme esto? Sí, ¿cómo? Bueno, empezó a negociar, ¿vale? O no, ni siquiera eso. No soy capaz de definir en un procedimiento qué es lo que... Bueno, pues hay una cosa que se llama diálogo competitivo. El diálogo competitivo es uno de los procedimientos, hasta donde yo sé, desiertos en España. Creo que se ha hecho 1 o 2, pero no muchos más. Yo cuando fui hace 2 o 3 años al Reino Unido, estuve en una historia de estas de, bueno, los saraos estos de contratación pública, y allí hacen diálogo competitivo
como algo muy normal. Digo, pues a lo mejor es que aquí innovan, o sea, que allí en el Reino Unido innovan y aquí no. No lo sé. El diálogo competitivo, que está ahí desde la directiva del 2004, no ha cuajado en España, no sabemos por qué. O si lo sabemos, alguien nos lo podrá decir. Vale, fijaros, ¿qué es lo que quiero poner con esto? Lo que quiero poner con esto es que hay que empezar a establecer elementos muy sintéticos donde la gente no nos hagamos líos, porque tenemos que explicar, en este caso al sector público, al mercado, y el mercado entender qué es lo que le pide al sector público en lenguajes que manejan los mismos, o sea, que se manejen igual. Vale. Esto yo creo que ya lo ha explicado el profesor José María Gimeno, y yo creo que no va a decir lo mismo que ellos. La simulación. Bien. ¿Cómo hacemos una simulación? Alguien quiere hacer lo que yo he entendido de los documentos que he escrito. Yo me voy a poner el gorro de emprendedor. Y lo que he entendido es que si alguien quiere hacer si alguien está diseñando una simulación por la innovación o va a hacer un procedimiento de simulación por la innovación, antes o después de la transposición, ya veremos qué es lo que nos dicen, si se puede o no se puede, o quién lo hace primero. Hay una preparación previa, que es lo que hemos estado viendo antes. Es decir, todo lo que tiene que hacer el sector público para enterarse cómo está el mercado, para ser capaz de definir las especificaciones, para definir fases, para definir lo que va a pasar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez que publica eso, que está diciendo esto es la Asociación por la Innovación para hacer sillas, y tengo una fase de investigación de cómo tiene que ser la silla y una fase de producción de producir sillas, una vez que haya conseguido el diseño que salga para adelante. Una vez que se publicó, tengo 30 días para recibir solicitudes. Como he dicho, ¿cuáles son los procedimientos de selección? Hay dos cosas en la contratación pública, criterios de selección y criterios de adjudicación. Los criterios de selección lo que dicen es usted puede o usted no puede presentarse a este concurso, ¿no? a esta oferta de la Administración Pública. Y los criterios de adjudicación, usted ha podido presentarse, pero ahora para adjudicar lo que voy a hacer es, voy a tener en cuenta el precio, si usted es innovador, lo que sea. ¿Vale? Esos dos criterios son los que mueven todo el panorama. Los criterios de selección empiezan por decir usted, para poder meterse en esta Asociación por la Innovación, tiene usted que cumplir lo que ha dicho José María. Tiene usted que tener el sello de pyme innovadora, o tiene usted que demostrar que lleva no sé cuánto tiempo innovando, o tiene algo, ¿vale? O una de las cosas que luego veremos, y una de las preguntas es si va a haber asociaciones por la innovación que eso esté única y exclusivamente vedado a pymes. Es decir, usted tiene que ser pyme. No lo sé. En otros países, por ejemplo, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos pues, se nutre de pymes innovadoras porque cerca del 23%, creo, de lo que es, fijaros lo que es el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, el 23% de su presupuesto de contratación lo dedica a pymes. Y aquí en Europa, bueno, pues alguien dice, pues es que joder, no me parece bien. Bueno, pues no le parecerá a usted bien. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el Ministerio de Defensa de Estados Unidos innova y qué es lo que pasa cuando Europa innova? Pues ya lo sabéis, los resultados, ¿no? Bueno, sigo. Se publica y a los 30 días se reciben las ofertas, hay un plazo de 30 días para recibir ofertas y la Administración tiene derecho a decidir quién es candidato y quién no es candidato en esa asociación. Es decir, de todos los que se han presentado para participar en esa asociación, la Administración dice tú eres candidato porque me has presentado unos criterios de selección suficientes y tú no, por lo que sea, ¿vale? Y una vez hecho eso, hay en esa asociación se define el número mínimo y máximo de candidatos posibles que va a haber en las fases. Le preguntaba a José María antes de empezar, porque yo tenía ahí en la precomercial empiezan un montón de candidatos que fase a fase, digamos, que como que se van depurando, van pasando como si fuese un concurso de méritos. Bueno, pues tú no, pues tú sí. Al final llegan en la fase comercial y le preguntaba a José María si podía en la fase comercial, es decir, cuando ya vas a producir, no estás investigando, vas a producir los bienes y servicios, si podría haber más de un candidato. Yo había entendido que al final solo podía dar uno y me dice José María que no, que es posible que en algún momento incluso pudieran quedar varios candidatos en la fase comercial de la asociación. ¿Tú has previsto que haya lotes y que el resultado, entonces sí? Podría, pues, seguimos pues. O sea, que no tiene por qué quedar uno al final, pueden quedar varios de la fase precomercial a la comercial, los que ya van a hacer, pueden quedar varios. Bien, una cosa que es importante, y esto es lo que yo he entendido para la Asociación por la Innovación, y esto es algo que yo creo que deberían utilizar los emprendedores.
Un emprendedor, cuando se pone a hacer un mínimo producto viable, que los emprendedores me entienden lo que es un mínimo producto viable, o se ponen a hacer encuestas a los clientes del sector público, encuestas de problemas, encuestas de solución, ¿vale? Para saber cuál es el mercado, cuál es la necesidad, cuál es el job to be done que tienen que... Esto es lenguaje emprendedor, que no es lenguaje administrativo, que es un poco lo que tenemos que empezar no a mezclar, a entender, ¿vale? Fijaros que hay una parte aquí que cuando empieza la fase A, lo que dicen es que cada una de esas fases a los candidatos, no a los que han presentado la solicitud, sino a los candidatos, si usted ha sido admitido a esta Asociación por la Innovación, se les van a pagar las fases. Es decir, si yo hago un MVP y ese MVP vale 5.000 euros hacerlo, esos 5.000 euros me los van a pagar. Luego me seleccionarán o no me seleccionarán para seguir en las siguientes fases. Pero lo que tengo es que no tengo que empezar a buscar dinero desesperadamente para ver si lo pierdo o no lo pierdo. Eso es importante para un emprendedor, ¿vale? Al final, como veis, bueno, pues después de esas fases llega la fase comercial y se produce lo que sería un proceso de adjudicación, bueno, pues el que haya o los que hayan ganado. No tiene más. Importante de todo esto, las fases tienen presupuesto o al menos se ha definido un presupuesto para que cada fase, cada uno de los candidatos pueda investigar o hacer sus prototipos, pilotos, productos mínimos viables, su investigación, validar sus hipótesis, lo que sea correspondiente. Eso es importante. Eso es lo que yo entiendo que hasta ahora quizá la Administración no tenía esa sensibilidad. Con eso del riesgo y ventura del contratista, pues es que, claro, el problema de cuando haces un riesgo y ventura del contratista, que es un leitmotiv de la contratación pública, dicen, yo solo te voy a pagar al final, si me enseñas algo útil. Claro, pero es que tú me estás diciendo que la innovación tiene riesgo y el riesgo solo lo corro yo porque me voy a dejar aquí tiempo, dinero. No, bueno, esa es la asociación. Eso es lo que cambia. Eso es, desde mi punto de vista, qué es lo que tiene fuerza de este procedimiento. En que no solamente vamos a correr o si hay beneficios, es que en los riesgos también vamos a medias, ¿vale? Los agentes, bueno, los normales. Para mí hay agentes especiales en todo esto, que es lo que os he estado intentando contar antes. La gente que tiene que ser capaz de preparar esto. Yo no sé si lo dijo Albert Einstein o no lo dijo Albert Einstein, pero lo que sí que tengo seguro es con un gestor de contratación, con los niveles de, permitirme la palabra, atufe que tienen ahora. O sea, que llega, bueno, ahora no, pero cuando llega septiembre, octubre están hasta arriba. No estoy muy seguro de que estén preparados y tengan el incentivo y la tranquilidad suficiente como para preparar una asociación por la innovación. Es decir, para que todo esto funcione tenemos que tener los recursos adecuados. No diré ya suficientes, sino adecuados. Si no, no va a funcionar. Y uno de esos recursos adecuados es que haya gente preparada dentro de las administraciones públicas que entiendan esto, que entiendan la innovación. Y como decía José María, no se trata de falsear la competencia, ni de hacer más corrupción. Pero se trata de hacer cosas que hagan que esa innovación se produzca, cuando se pueda producir, con riesgos, ¿eh? Esto sigue teniendo riesgos. Las diferencias, las ha explicado José María y no voy a abundar en ellas, no creo que tenga más. Para mí los riesgos y beneficios tienen tratamientos diferentes. En la Asociación por la Innovación, los riesgos de la innovación se pueden compartir, ¿vale? Hombre, no va a ser Silicon Valley, donde, como decía Fernando, tú haces una presentación y te dan pasta. Yo ya hubiera ido, pero no creo que pase eso. Pero desde luego sí que va a haber en cada fase, o puede haber, dinero, presupuesto para conseguir que si tienes que hacer un producto mínimo viable, tienes que hacer un estudio de viabilidad, lo hagas en condiciones, ¿vale? Mi reflexión final en esto de la Asociación por la Innovación, bueno, repetir lo que estábamos comentando. Son dos mundos que hasta ahora están de espaldas. Ni siquiera el lenguaje es igual. Hablan distinto, tienen motivaciones distintas, incentivos distintos. Es verdad que esta sociedad está articulada por una administración, pero luego las empresas tienen que ser capaces de mover eso. Hay que hacer que esos dos mundos se hablen y se necesita ese esfuerzo mutuo de conocimiento y de entendimiento. Y entonces necesitamos espacios y conversaciones. Tenemos que ser capaces de hablar esos dos mundos. No sé cómo se podrá hacer.
Ya veremos si hay algunas propuestas que vamos a ver ahora. Y eso es un poco el final de esta Asociación por la Innovación. Espero que más o menos os haya quedado, sobre todo la parte de los emprendedores, clara, que hay opciones, que Europa lo que está diciendo es: llevo un montón de pasta gastado en subvenciones y no soy capaz de hacer absolutamente nada, o muy poco. No me brilla el dinero que utilizo en las subvenciones. Y lo que quiere hacer, entre otras cosas, no va a acabar con las subvenciones, por supuesto, pero es decir, en vez de dar tantas subvenciones, voy a dar clientes. Si os fijáis, los clientes es lo que busca un emprendedor. Un emprendedor busca clientes. Es verdad que buscará también levantar rondas, pero porque sabe que si no tiene dinero o inversión suficiente, no va a tener clientes. Hay puntos en los que necesitas dinero, músculo, fuerza, ¿vale? Y esa es la visión que quería daros. Nada más. Ahora, si está por aquí Bernardo, pues Bernardo Navazo, creo, de la Asociación Española de Startups, nos va a presentar ejemplos de qué es esto de la compra pública innovadora. Entiendo que ejemplos que hayan tenido éxito. No tenías presentación, ¿no? No, te quería pedir por favor si podías. Sí, vamos a ver si somos capaces. ¿Cómo se llama? Asociación. Cuidado. Startups. Todo junto. Toma, va a ser más fácil. 15 minutos. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes, puesto que ya son las 12:25. Si me permitís, me presento muy brevemente y también os pido permiso para tutearnos. Yo soy Bernardo Navazo, soy el responsable de Public Affairs de la Asociación Española de Startups y vengo en representación tanto de su presidenta, Izanami Martínez, como de su vicepresidenta, Carmen Bermejo. Lo cierto es que este asunto de la compra pública innovadora ha sido siempre... Y la contratación con el Estado ha sido siempre un tema que nos ha parecido extremadamente interesante. Y antes, si me permitís, de centrarnos en materia de este particular, me hacía ilusión, oye, presentaros públicamente la asociación. Presentarla en el sentido de que su fundación apenas data de hace 3 o 4 meses. Fue a finales de noviembre, principios de diciembre, cuando nos constituimos como tal. Representamos a priori a unas 50-55 startups en diferentes estadios de desarrollo españolas y siempre con la intención, que me parece que es el principio último de todo lo que estamos hablando, de acercar este ecosistema de una nueva forma de entender cómo funciona nuestra sociedad y nuestra economía, que se rige por unos parámetros diferentes al resto de actores sociales e institucionales del país, desde clientes hasta administraciones, hasta instituciones. Y también, por supuesto, con la idea de que cuando se tomen decisiones públicas, legislativas en los próximos años, nos inviten a estar en la mesa, puesto que tenemos la sensación de que esas decisiones legislativas que se toman, los intereses de esta comunidad, una comunidad creciente, pero aún no con suficiente tamaño, no son representados. Con todo esto surgió esta iniciativa, la Asociación Española de Startups. Ahora os comentaré, o si queréis más adelante os podré hablar un poquito más de ella. Pero en cualquier caso, comentaros que desde hace 3 meses estamos activamente tratando de representar los intereses de nuestros socios. Oye, sin más, os comentaría, pasando ya al tema de la jornada de hoy, lo interesante para nosotros que supone este asunto de la contratación pública, asunto del cual, porque somos muy jóvenes, todavía no nos ha dado tiempo a recopilar suficiente información. Pero está claro que es un área de expertise que nosotros hemos declarado como interesante para la asociación, por la sencilla razón de que los números son abismales, ¿no? Como hablábamos antes, la contratación pública del país es un 20% del PIB, 200.000 millones de euros. Y, sin embargo, las cantidades que finalmente son capaces de llegar a estas startups o estas empresas tecnológicas de valor añadido y de gran potencial de crecimiento son apenas nulas. ¿Qué ocurre? Que al final siempre decimos que las startups españolas crecen no gracias al Estado, sino a pesar del Estado, a pesar de la Administración, con legislaciones que no son en todas ocasiones favorables a su crecimiento y luego, además, prescindiendo, sabiendo que no tienen ninguna capacidad o muy poca capacidad de competir por el principal cliente del país, que es la Administración pública. La Administración pública, 200.000 millones de euros que pueden ser inyectados a tal o cual sector
en muy pocas ocasiones llega a vertebrar este ecosistema innovador, moderno, en el que nosotros creemos que está el futuro del país. Y como nos imaginamos una España que permite que este tipo de crecimientos o que este tipo de empresas sean las que vertebran el tejido socioeconómico, lo que queremos es, poco a poco, ayudar a todos estos actores que favorezcan esta interlocución entre las startups y la administración. Lo cierto, tanto Manuel como profesor Feliu y como Fernando, la verdad es que me hacía mucha ilusión agradeceros la creación de estos espacios, puesto que queremos trabajar en esta dirección. Hay que acercar a la administración un nuevo tejido que tiene soluciones extremadamente interesantes y muy innovadoras. No había yo preparado una gran presentación, puesto que solo quería comentaros un poco lo que nos interesa de esta cuestión y algunas de los pasos que estamos llevando a cabo. Bueno, pues efectivamente, las startups nos resultan muy difícil bajo los modelos más habituales de contratación pública, les resulta muy complejo acceder a ellos, porque en muchas ocasiones exigen un tiempo de vida de más de 5 años, exigen una facturación mínima de cantidades muy elevadas, de 20, 40, 100 millones de euros, y exigen una plantilla mínima de 100 empleados. Estas son algunas de las condiciones para las que una startup tendría que cumplir para poder presentarse a esa contratación pública. No en ninguna ocasión son capaces de llegar a esos objetivos y lo que vemos es que no tenemos acceso a ese gran cliente. ¿Qué ocurre al final? Que solo pueden acceder a esos concursos públicos empresas con más de 6 años de antigüedad, lo cual es un contrasentido, porque todas las startups utilizan productos digitales e innovadores cuya tecnología no existía hace 6 años. Así que uno de los criterios principales en los que se ha regido la contratación durante estos últimos años excluía directamente a esas startups. Luego, también veíamos, por ejemplo, que empresas creadas tecnológicamente hace 2 o 3 o 4 años tenían clientes del IBEX o clientes de empresas con gran reputación internacional, pero sin embargo no eran capaces de adquirir, o sea, de tener esa solvencia financiera que exigía la administración para presentarse a sus concursos. Y luego, finalmente, también nos ocurría mucho que vemos cómo algunas de nuestras startups, miembros de nuestra asociación, son... ¿Se ha ido? Bueno, no era tan relevante. En cualquier caso, os contaba que vemos con cierta sorpresa e interés el hecho de que muchas startups españolas son capaces de conseguir clientes en el extranjero e incluso instituciones como el Ayuntamiento de Nueva York, que ha comprado diferentes servicios de startups, o administraciones estatales de otros países, y sin embargo aquí nos cuesta una barbaridad ser capaces de entrar y de permear en ese ecosistema. ¿Qué ocurre al final? Pues que en ocasiones las soluciones innovadoras, y esto es un poco el problema que ven nuestros asociados, es las soluciones innovadoras que aporta una startup, esa startup se acerca a la administración y la administración le dice no te puedo contratar porque no cumples los mínimos, y además aquí lo que se hace siempre, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de condiciones administrativas particulares están hechos de tal manera para que se lo lleve tal o cual empresa. No vamos a nombrar aquí ninguna, pero os podéis imaginar grandes consultorías, grandes empresas, que son ellas las que dicen, la propia administración dice, no, con nosotros no hables, puesto que no puedo contratarte, o en cualquier caso, estos nuevos procedimientos e instrumentos de compra pública de innovación no es lo habitual, lo que tienes que hacer es hablar con esta otra gran empresa. ¿Qué es lo que ocurre con esta gran empresa? Pues que un mismo producto o un mismo servicio que se puede obtener por 20, se obtiene por 100. Al final lo que está ocurriendo es que hay un 80% de ese gasto que va a capas administrativas y burocráticas de esta gran empresa, que es la que se lleva el contrato, porque tiene las condiciones que han regulado siempre este tipo de contratación, más de 5 años, 20 millones de euros, más de 100 personas en plantillas, se lleva el contrato, subcontrata a una startup, la startup hace todo el trabajo, pero como por ley de contratación pública, si no me equivoco, y por favor este es un detalle jurídico al que no estoy al tanto, solo se puede subcontratar un 20% de esos 100 que has recibido, pues lo que ocurre es el resto directamente se pierde y tiene un nefasto uso social. Así que al final la startup acaba haciendo el trabajo, de 100 solo recupera 20 y los otros 80 están absolutamente perdidos. Entonces, en ocasiones en las que la administración pública ha decidido contratar la idea de una startup, no lo hace directamente a la startup, sino lo que le hace mediante una de estas grandes empresas con las que están acostumbradas a contratar, con esa intermediación de sobrecostes casi de 4/5 partes, lo que es enorme, ¿no? Pensábamos la cantidad de dinero y el poco uso social o la poca eficiencia de un gasto de 100 cuando solo 20 realmente es utilizado. En fin, los ejemplos son 1000 y tengo que decir a nuestro anfitrión
Que habíamos estado hablando con diferentes empresas y diferentes startups, lo cierto es que es el asunto de cuál o qué específica aplicación ha sido adquirida de esta forma es un asunto extremadamente controvertido que nuestros asociados no quieren hacer mención. Sí que tenemos sí que nos habían dado el derecho de hacer esta mención pública, de que esta es una problemática que nos asiste, es una problemática que aparece en varias aplicaciones, tanto del uso del Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid, como administraciones regionales y estatales, pero no podemos mencionar específicamente cuáles son los casos, por lo menos en este tiempo. Quizá terminaría con, o iría cerrando quizá con yo creo que la idea principal de este evento, que es que poco a poco vayamos normalizando otros instrumentos de compra, que permiten sacar o que permiten hacer que la inversión en innovación por parte de las administraciones públicas sea más útil y llegue a estas startups y vertebre mejor ese tejido. A este propósito, Fernando, y si me lo permites, me haría ilusión ponerte en un brete, porque estoy absolutamente seguro que de los 50 o 55 miembros que tenemos en nuestra asociación se les pueden ocurrir miles de formas de mejorar la gestión eficiente del ayuntamiento. Por ejemplo, en una cosa que hemos hecho, que ha sido una ronda de contactos con nuestros 50 miembros, han surgido ideas que querían incluso nuestros propios startuperos acercar a la administración, como la gestión eficiente del propio parque móvil del ayuntamiento, la democratización del acceso de becas de todos los estudiantes de la Comunidad de Madrid, la visualización de datos en tiempo real. Es decir, hay un grupo de innovadores que constantemente, con una gran vocación de servicio público, piensan en cómo esas aplicaciones se pueden hacer en el ayuntamiento o en instituciones públicas, a los que a nosotros nos gustaría poco a poco ir acercando a las administraciones y a los decisores, puesto que existen un montón de nuevas oportunidades y ahora que parece que vamos a tener diferentes vehículos, lo que hay que hacer es dar difusión a esos vehículos de compra para que accedan a estas oportunidades de innovación social que tienen nuestros asociados. Y finalmente, sabiendo que efectivamente la parte jurídica está, es cierto que lo que tenemos que hacer es un ejercicio de evangelización o de pedagogía o de difusión de estas ideas. Y es, necesitamos que la administración pública compre innovación con estos vehículos. Pero claro, resulta extremadamente complejo porque, pensémoslo, al final del día, ¿qué significa que un país sea más o menos innovador que otro? ¿O qué significa cuando decimos que Estados Unidos es un país innovador y que España no lo es? Bueno, pues significa que 300 millones de personas deciden tomar decisiones individuales más favorables a la innovación, más favorables a encontrar nuevas posibilidades. ¿Y qué ocurre eso con España? Que tenemos 40 millones de personas en un agregado que son menos proclives a tomar estas decisiones, menos proclives a arriesgar, menos proclives a tomar decisiones de innovación. Lo que nos gustaría, por tanto, y en cierto modo algo genérico, sería reclutar a cada uno de los presentes en esta sala para que hagamos ese ejercicio de divulgación desde la administración, desde la empresa privada, desde todos aquellos sitios en los que nosotros podamos tomar decisiones en una dirección o en otra, sabiendo además que empezamos a tener ese vehículo jurídico como puede ser esta compra pública de innovación o estas nuevas versiones, que vayamos hacia una España en la que la innovación, el desarrollo de nuevas soluciones y en general la agregación de valor y, como diría un estadounidense, la búsqueda de la felicidad, en este caso material, es posible. Y sin nada más, muchísimas gracias. Yo me quedo por aquí ahora, ¿vale? Venga, sí, sí. Bueno, pues ya para terminar, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de lo último que teníamos preparado, que es comentarles las propuestas. Y para eso, para comentar las propuestas, está con nosotros Javier Criado-Nesovsky, que es coach del instrumento PYME, que va a ser capaz de contarnos brevemente cuáles pueden ser una primera aproximación, con mucha humildad, de posibles propuestas que permitan que estos dos mundos se hablen. Bueno, yo creo que los ponentes más o menos cada uno lo ve desde su perspectiva, cada uno desde su problemática, y yo creo que tenemos que intentar encontrar espacios, y eso es lo que nos va a intentar contar Javier, que todo esto haya elementos donde las conversaciones sean útiles, ¿no? Adelante, Javier, como quieras. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes ya. También os voy a pedir que me permitáis que os tutee. Iba a hacer una cosa, pero voy a hacer otra, con permiso de Manuel. Innovando. Os voy a contar
qué hago o qué hago últimamente y luego os voy a pedir que compartáis, colaboréis y trabajéis un poco. Espero que no os importa, es tarde. Seremos lo más breve posibles y creo que nos dará tiempo a una serie de preguntas y a marcharnos alrededor de las 2, que es lo que estaba previsto. Yo soy economista y últimamente me denomino como Innovation Business Coach y esto lo ha inventado la Unión Europea. La Unión Europea innova y una de las innovaciones que ha lanzado está dentro de lo que se conoce como el Horizonte 2020, que es el programa de inversión en I+D+I para los próximos años hasta el año 2020. La importancia de este programa es que está dotado con cerca de 80 billones con B de euros a invertir en I+D. ¿En qué ha innovado la Unión Europea? Pues la Unión Europea ha innovado en algo que era evidente, que yo creo que se tenía que haber dado cuenta hace mucho tiempo, pero que realmente se está dando cuenta ahora o está poniendo los mecanismos para que funcionen. Y es que la innovación no se produce o no se produce solamente en las universidades, en las grandes corporaciones, en los departamentos de I+D, en las asociaciones de investigadores, sino que son precisamente las compañías pequeñas, me da igual llamarlas pymes que startups, no vamos a entrar ahora en definiciones, son las que son capaces de traer la I+D, convertirla en I y generar productos y servicios que son útiles para la sociedad. Esto que yo creo que casi todos estamos aquí podemos estar de acuerdo, pues es algo que la Unión Europea ha definido como uno de sus principales pilares. ¿Y cómo manifiesta esto? ¿Cómo pone esto en mecanismo en marcha? Pues ha decidido que el 20% de ese presupuesto que os he comentado antes, de los 80-90 billones de euros, va a ir a pymes. Antes ocurría, porque siempre en todos los consorcios que se montaban, pues había una cantidad pequeña, muy pequeña, que en la global era grande, pero que comparado con lo que se llevan otros agentes del ecosistema innovador no era mucho, era para pymes. Pero en el Horizonte 2020 ha lanzado un instrumento muy innovador que se llama Instrumento PYME, que básicamente está dirigido exclusivamente a empresas pymes. Este instrumento innovador ha empezado a funcionar en el año 2015, se hizo el piloto en el 2014 y tiene un montón de dinero destinado a compañías consideradas más pequeñas. Y es muy innovador en el sentido de que está precisamente diseñado para ayudar a las empresas que no son grandes corporaciones o que no son universidades y otros agentes sociales. Está inventado de una forma, con un esquema que os voy a comentar, que en sí mismo es muy innovador. Tiene 3 fases. La fase 1 te otorgan 50.000 euros a fondo perdido. En la fase 2 se puede llegar hasta 2,5 millones o 5 en temas de biotecnología de subvención. Estamos hablando de subvención. No hay nada en el mundo ahora mismo tan potente para financiar la innovación. Y luego hay una fase 3 en la que la Unión Europea se compromete o se ha comprometido a establecer todos los medios para que ninguna empresa tenga limitaciones en cuanto a financiación o en cuanto a acceso a la venta pública precomercial, etcétera. Esto entiendo que lo ha puesto como objetivo estratégico y que tendrá que realizarlo hasta el año 2020, pero es un objetivo claro. ¿Qué ha hecho para que este instrumento PYME realmente sea útil? Bueno, pues ha tomado alguna serie de decisiones que hacen que no sea solamente una política económica, sino que además ha acercado la posibilidad de que las empresas puedan acceder a este tipo de instrumento. Una de ellas es que ha disminuido el nivel de burocracia. Ya no hay que presentar en el instrumento PYME documentos de 300, 400 páginas para poder acceder a una ayuda, sino que con un documento de 10 páginas se logra una fase 1. Por supuesto, es un formulario que tiene cierta estructura, que se parece mucho a un plan de negocio, pero en cuanto a cantidad burocrática, pues no es lo mismo escribirse un documento de 200 páginas que de 10. En fase 2, ya que puedes acceder a una ayuda de hasta 2,5 millones, el documento tiene 30 páginas. Es un plan de negocio más detallado, pero sigue siendo algo bastante asumible desde el punto de vista de trabajo digamos, inversión-beneficio que se puede obtener.
Y en fase 3 está todavía por desarrollar, hay algunas iniciativas. Creo que la Unión Europea está poniendo en marcha mecanismos para aprender cómo ayudar a las pymes que salgan de la fase 2 para convertirlas en líderes en sus respectivos mercados negocios. Otra innovación que ha lanzado la Unión Europea es inventar la figura del Innovation Business Coach. Es una figura que está en algunos aspectos por definir, pero que la Unión Europea paga y pone al servicio de la empresa para ayudarla a que los planes que ha hecho y que ha puesto de manifiesto en las solicitudes que se ha planteado se conviertan en realidad. Entonces, hay una serie de jornadas de trabajo entre el Innovation Business Coach y la empresa que ha logrado la fase 1. Hay otra serie de jornadas para la fase 2. Y, bueno, el tema es que el objetivo es ayudar a que la empresa consiga eso que ha dicho que iba a hacer, que suelen ser aterrizar innovaciones para determinados objetivos que se han planteado como estratégicos a nivel europeo. Yo tengo la suerte de haber estado en el proceso desde el principio. Fui seleccionado por el CETI en el proceso piloto y llevo trabajando ya 2 años como Innovation Business Coach para startups o pymes prácticamente en toda Europa y en algunos países asociados. Y nuestro trabajo, bueno, es el mejor trabajo que he tenido nunca. Me paga la Unión Europea, luego casi soy un experto externo, soy casi funcionario, nunca he sido funcionario antes, está bien. Ayudo a las empresas, pero no me pagan ellas, luego no me ven como, digamos, un agente extraño. Y mi objetivo es conseguir que tengan éxito. Y además, que ese dinero que ha aparecido, que la Unión Europea pone encima de la mesa, se gaste de la mejor manera para obtener esos resultados que se han planteado. Es precioso. Si alguien tiene inquietudes en ese sentido, Innovation Business Coaching, creo que los requisitos es algo de formación en coaching, mucha experiencia de negocio y saber hablar con las empresas y saber que es una empresa por dentro. Animo a que se plantee el tema. Y llegados a este punto, como los coaches, una de las grandes ventajas que tenemos es que no tenemos que saber de nada, porque lo que ayudamos es a las empresas y a la gente a encontrar sus propias soluciones. Voy a pediros que trabajemos un poco juntos. ¿Os parece bien? ¿Alguna afirmación es suficiente? Con 2 o 3 tiramos para adelante. Vale, lo primero que voy a pediros es que levantéis la mano los que os consideréis sector público, de los que estéis aquí. Bueno, yo como trabajo para la Unión Europea voy a levantar la mano. Bien, esto es como un 60-70%, muy bien. Fernando, no has levantado la mano. Tú eres sector público, te conocemos. Ahora os voy a pedir que levantéis la mano los que sois pyme, startup, os consideréis sector privado. Yo voy a levantar la mano porque trabajo para las pymes. Muy bien. Esto puede ser un 30, 40, 50%. Ahora voy a pedir que levantéis la mano los que pensáis que estáis en medio, los que siendo de un lado estéis en contacto continuo con el otro o penséis que ese es vuestro ecosistema, digamos, natural. Bien, veo muy pocas manos. Bueno, el esfuerzo aquí consiste en que un lado de la ecuación y el otro lado de la ecuación se comuniquen, como decía Manuel, y generen valor juntos, ¿no? Esto no es fácil, pero yo creo que vamos a hacer un pequeño ejercicio para intentarlo desde hoy mismo, ¿no? Voy a pediros, ¿tenéis todos papel y algo para escribir? Pues sacarlo, por favor. Lo siento, cuando oigáis la palabra coach en algún sitio salid corriendo porque siempre es gente que os va a pedir cosas, normalmente no dinero. Bueno, pues os voy a pedir que en ese papel escribáis los del sector público, algo que deben hacer los del otro lado como primer paso para iniciar el proceso de entenderse mejor. Me da igual. Puede ser leerse algo, puede ser mirar una página web, puede ser apuntarse a una newsletter, puede ser conocer a alguien que está al otro lado y comer una vez a la semana. Me da igual, tema libre, perdona por haber dado algunas ideas. Algo muy concreto que se pueda aterrizar mañana mismo, pero que hay que hacer para iniciar ese camino. Esto a la gente del sector público. A la gente del sector privado es más difícil, porque podría deciros qué podéis pedir, ¿no? Pero lo de pedir está feo y ya lo hacemos todos los días. Es
¿qué pensáis que sería útil para vosotros para entender mejor este proceso que estamos hablando de aterrizar la famosa Asociación para la Innovación que hemos sabido hablar hoy? Me parece un concepto fascinante. Apuntarlo. Os voy a dar 2 minutos para que apuntéis algo. Los que estáis entre medias podéis apuntar las 2 cosas o podéis poner algo intermedio, ¿de acuerdo? 2 minutos, me voy a callar, vuelvo en un momento. Esto es un micrófono que vamos a tirar, porque vas a pedirles que hablen. Claro. Pues con este micrófono hablen y se ¿Pero se tira? Se tira, esto se tira. Sí. Vale, lo tiras tú y cuando... Sí, yo lo tiro, no te preocupes. Y ya está. Sí, ya lo han escrito todos. Me comenta Manuel que como venís todos preparados, ya habéis escrito casi todos algo. Estamos en el espacio Google, esto es un lujo de sitio. Tenemos un micrófono que se puede lanzar sin que a nadie se le rompa, con un poco de suerte, sí, nada. Voy a pediros que digáis qué es lo que habéis escrito y además voy a pediros que lo leáis con sentimiento y que hagáis un espacio después de leerlo para que todos seamos capaces de escuchar. Vale. Para organizar, el que quiera hablar, levante la mano. Esto es un micrófono, hablas por aquí, te escuchan y ya está, ¿vale? Entonces dice, yo soy sector público, yo soy sector privado, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿vale? Quiero pasta, eso no lo digáis. Venga, ¿quién quiere ser el primero? Muy guay. Sí. ¿Hola? Sí. Bueno, soy Carlos Mateo, de Bcash, que es un comparador de becas de estudio, pues, que lo ha comentado también aquí mi compañero. Mi pregunta es un poco en línea con algo que habéis comentado todos, que es bueno, que las instituciones tienen que ir al mercado a conocer cuáles son las soluciones. La pregunta es cuál es el cauce, cuál es el procedimiento, pues en este caso, por ejemplo, Fernando, que tiene implementado, o que cada institución tiene implementada, para recibir estas ideas. No habéis seguido las instrucciones, no he pedido preguntas. He dicho que digáis qué es lo que os gustaría que ocurra. Entonces, voy a darle la vuelta a tu pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué pueden hacer las empresas para aprender a caminar en este camino tan apasionante que se abre ante ellas? ¿Podemos pasarle a alguien que sea del sector público para que responda algo? ¿Alguien quiere del sector público responder? Venga. Pues yo creo que cualquiera que quiera entrar en el proceso mundo de la contratación pública y del sector público, seguramente leerse la página web del Observatorio de la Contratación Pública sería de mucha utilidad. Leer o conocerlo a través del observatorio, yo creo que es fácil, escriben muy fácil y podría ayudarles mucho. Vale, acaban de recomendar una URL, página, tenéis todos más o menos, estaba... Sí, ha aparecido el Observatorio de Contratación Pública que... Hay newsletters, se pueden apuntar. obcp.es y es de acceso gratuito, hay newsletter y... Muchas gracias. ¿Qué es lo que como sector público? Yo al sector público, porque todo el mundo lo cita, pero creo que no lo he leído, que se leyesen la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Con que leyesen el documento, el Astrat, ya me basta, posiblemente cambiaríamos algo que está en la mente interna de cualquier funcionario, y es que siempre hacemos lo mismo. José, también, que lo leyesen también, los dos. José María, ¿me permites? Yo el H2020 lo conozco, os invito a que lo leáis, sobre todo la gente que tenga insomnio. Os voy a resumir el H2020 en un minuto. Sí. Entonces os voy a ahorrar un montón de horas de trabajo, no hace falta que me deis las gracias, soy coach, me dedico a esto. Eso no es el espíritu, ¿eh? No, por supuesto. A esto hay que dedicarle horas, tiempo y energía y os invito a que lo hagáis. Solamente os voy a hacer un aterrizaje muy rápido para que cuando cogéis el H2020 ya vayáis un poquito informados. Tiene 3 pilares. Europa quiere ser líder en ciencia innovadora, ciencia excelente, a futuro. Quiere que haya industria del mañana, quiere que tengamos las empresas más punteras en todas las áreas y quiere hacer todo esto teniendo en cuenta todos los retos sociales.
No solamente ser un marco en el que hay ciencia excelente, industria del futuro, sino que además todas las personas se pueden sentir parte de la sociedad y se les cuida, se les tiene en cuenta y se les mima. Y a partir de ahí, las 20 páginas o... ¿Cuál es el documento mejor para verlo esto, José María? Dentro de la Unión Europea está el documento extenso, pero hay un resumen. Quiero decir, con que se lean el resumen está bien. Porque todo el mundo habla de 2020, pero no sabe si piensa... Estrategia 2020. Ponéis en Internet Estrategia 2020 y con un poco de suerte os sale el resumen. Bueno, yo voy a pasarle ahora la pelota a Fernando, porque como es invitado tendrá que decir algo de qué le pides al sector privado, a los emprendedores. Bueno, a los emprendedores. Me lo habéis puesto fácil porque soy una persona tremendamente pesimista y negativa respecto a lo que le depara el futuro, bueno, en general a Europa. Creo que estamos muy lejos de los niveles tecnológicos de nuestros competidores, que es sin duda Estados Unidos y también Asia. Creo que en Europa ya están siendo conscientes, y de hecho hay mucho esfuerzo en emprendimiento digital, sobre todo, de que a pesar de nuestras imperfecciones que hay en Europa, y que una muy gorda es que cuando dentro de 200 años los historiadores hurguen en las bibliotecas de la Comisión Europea y de repente vean un reglamento, una directiva, y que está en 21 lenguas, pues nadie entenderá el por qué hay 21 idiomas. Ahora nos parece normal, pero bueno, será una pasada lo que piensen los historiadores del futuro, ¿no? Bueno, pues ahora, fuera de bromas, creo que les pediría muchísima atención a las nuevas tecnologías. A pesar de las dificultades que se ponen por parte de la Administración, creo que debemos hacer todos un esfuerzo muy grande en ser excelentes con los productos innovadores, sobre todo con los tecnológicos, porque si ya nos han ganado en Estados Unidos, de hecho en Europa la Comisión siempre habla del famoso 31-0 o algo así, que nos dice las 31 primeras empresas de Internet son americanas, la 32ª es europea, y esa paliza abrumadora que nos han dado, que lo que ha provocado es que Estados Unidos se esté capitalizando mucho y con ese dinero encima están invirtiendo en tecnología, y el coche eléctrico es de Tesla y el coche autónomo es de Google y el tren del futuro es Hyperloop y los satélites a $100.000 son de Amazon y los sistemas de pago, etcétera, 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 del futuro, pues yo les pediría que un esfuerzo, pero vamos, yo es un esfuerzo que le pediría a la sociedad, sobre todo a los jóvenes que están estudiando, para que consiguieran ser excelentes en temas tecnológicos y que los productos que surgieran de esas startups de verdad fueran únicos en el mercado y pudieran ser competitivos, porque tenemos una dificultad. A volumen no lo somos. Cuando una startup arranca en España, resulta que su mercado natural es un país de 40 millones de potenciales clientes y con dificultad se internacionaliza pues, a Francia, Alemania, Inglaterra. Nosotros tenemos una ventaja, que es que tenemos un mercado natural iberoamericano que tiene muchísimo valor, pero siempre estamos lejos del mercado natural que tiene una startup americana, que con el mismo idioma y prácticamente la misma legislación tiene un mercado de 300 millones de personas. Entonces, quizás lo que pediría. Fernando, no sé si os habéis dado cuenta, ha puesto la pelota en el campo de las startups, es típico del sector público. Tengo que deciros una cosa, yo trabajo para empresas innovadoras en toda Europa, muchas en España. Somos líderes en muchos pequeños nichos a nivel europeo y ese mensaje tan negativo que Fernando nos ha transmitido de que estamos perdiendo la batalla de mala manera, yo no lo veo y quizás es por parte de mi trabajo. Fernando, tenías que contarnos qué podemos hacer para acercarnos a vosotros. Ha dicho la excelencia. ¿Qué no hacemos? Pediría al sector privado la excelencia. Pues ya sabéis, esforzaros más. Voy a pasarle al siguiente invitado que ha estado con nosotros, Bernardo. ¿Qué le pedirías al sector público? Más diálogo, sector público, sector privado. Se me ocurre que
Obama hizo una reunión entre diferentes jefes de la administración, sobre todo, por ejemplo, militares estadounidenses, sectores de defensa y demás, y mucha gente de Silicon Valley. Y surgieron un montón de ideas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que en realidad esa tecnología está ya disponible y son necesidades que la administración aún no ha descubierto. Venga, ahí va. Bueno, solo muy rápido. Es que tú no pudiste estar, pero sí que estuvo Paloma. La alcaldesa que tenemos ahora, Manuela, ya ha tenido 2 desayunos de trabajo, o sea, 2 pequeñas reuniones con startups. Una vez vino aquí, otra juntamos a unas cuantas startups, bueno, pues que conocíamos, entre otras cosas, a través de vosotros, de vuestra asociación, y nos comprometimos en que, bueno, ella decía una vez al mes, seguramente la agenda no le dará para tanto, de seguir juntándose con todo tipo de sector y en particular pues con pequeñas reunioncillas con las startups para que le dijeran, le diesen ideas. O sea que... Prueba conseguida, Bernardo. Hola, soy Richard Hidalgo, estoy en la dirección de una micropyme, somos 3 personas. Entonces, bueno, lidiamos con temas de políticas públicas, derechos humanos y, bueno, somos tecnológicos también y últimamente estamos pues, muy preocupados por intentar precisamente acercar a las pymes al tema de contratación pública. Bueno, yo lo que diría es que yo creo que sí que tiene que hacer esfuerzos el sector público por establecer de verdad modos en que las pymes podamos acceder al mercado de la compra y para eso pues hay que hacer muchas cosas. Hay que hablar, o sea, yo comprendo que de alguna manera, como se ha dicho, pues la compra pública tiene que ser garantista, pero hay que ver la manera, porque las pymes, las startups, somos serios, damos servicios que de verdad cumplimos, hay que ver la manera de que nos podáis contratar y cuáles son los canales para hacerlo. Se me ocurrirían muchas cosas, pero yo creo que hay que poner de parte de todos. Yo qué sé, temas como contratos menores, o sea, cómo vamos a ser capaces de acceder las pymes a contratos que sí que estarían, digamos, acorde a nuestra capacidad financiera, por ejemplo,